solo canto. Bueno, y ya tenemos al puntanito, ya lo tenemos a Jorge Rosales y su Invisible. ¿Cómo anda Jorge Rosales? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, y la bicicleta atada en la puerta. Sí, hemos llegado al trote, sobre la hora. ¿Cómo pasaron ayer el Día del Periodista? Bien, lindo. Bien, sí. Trabajando. Trabajando. Como corresponde. Bueno, y recibiendo algunos saludos, que vos sabés que hay muchas instituciones que, saludan a los periodistas. Pero yo no he participado de ninguno de los encuentros que ha habido, ¿no? Claro, y cayó justo como a mitad de semana. Claro. Así que, pero bien, siempre es un momento de alegría de poder recordar, y por ahí fuera de micrófono charlábamos con los periodistas y, algunas anécdotas salen. Sí, sobre todo anécdotas de periódicos, de diarios. Exactamente. De otros tiempos, como habíamos prometido el programa pasado. ¿Cuál era la pregunta? El disparador era... ¿Diarios eran los de antes? Ajá. ¿Y serán así o no? Y hemos tratado de desentrañar el interrogante, pero para comenzar con este tema, en realidad vamos a referirnos o a trasladarnos a cuál fue el primer periódico que se publicó en San Luis. Uh-huh. En realidad, el primer diario que se editó en San Luis y de cual se tiene registro fue la Actualidad. Varios de los historiadores, Adolfo, aún en la actividad, lo citan, historiadores que hoy viven, están trabajando, lo citan en sus investigaciones como fuente de información. Yo todavía no he logrado ver alguno. Uh-huh. En el archivo histórico de la provincia tampoco hay ejemplares. Pero sí hay otros diarios en el archivo, en donde encontramos, por ejemplo, esta reseña muy curiosa, del 18 de octubre de 1738. O sea, 280 años de atrás. Y lo que encontré allí dice lo siguiente: el teniente corregidor de San Luis, don Miguel de Vilches, ordena que todos los hombres de la jurisdicción comparezcan en esta ciudad para la Pascua de Resurrección del próximo año, cada uno con armas, ya sean lanzas o bocas de fuego. Expresa que en la anterior reseña no estuvieron todos presentes y que unos a otros se prestaron las armas, pillines. Don Tomás Lucero, capitán de la compañía de infantería española, hizo pregonar este bando en la plaza pública, a son de caja y voz de pregonero. ¿Quién fue ese pregonero? Lo conocían como Domingo, un indio latino, de lo que dieron fe don Pedro Gil Becerra, don Juan Antonio Berro y don Javier Herrera, que se ve que evidentemente pasaban circunstancialmente por la plaza. Y como no podía ser de otra manera, el primer medio de información en San Luis, y a ustedes así también lo comparten, fue un aborigen. Pero volviendo al periódico La Actualidad, que según coinciden señalar todos los historiadores, fue el primer medio informativo impreso, tenemos que destacar que solo se publicó durante un año, nada más que eso, en 1858, con una imprenta que había traído de Mendoza hasta San José del Morro un norteamericano. Él era José Casimiro Van Sais. Tenía allí en San José del Morro una tienda, una botica y también un almacén. Esa imprenta, que nunca había funcionado y estaba en malas condiciones, la compró don Pablo Lucero, gobernador entonces de San Luis, que también él era de San José del Morro, y la trasladó a esta ciudad con el propósito de armar la imprenta oficial. Pero fue recién durante la gobernación de Justo Arac que aparece La Actualidad. Su director era el doctor Manuel Antonio Sáez, quien además se desempeñaba como juez de primera instancia en lo civil. Esto no fue impedimento para que el Superior Tribunal de Justicia ordenara su arresto y suspendiera la publicación, luego de que él publicó un artículo titulado Escandaloso Atentado, cuestionando el accionar de la justicia. El Superior Tribunal consideró que él estaba injuriando y calumniando tanto al tribunal como a los camaristas. La Actualidad se publicaba 2 veces a la semana, una práctica que también iban a mantener los diarios en adelante, incluso hasta las primeras décadas del siglo XX. El formato era de 30 por 29 centímetros, una sábana, y literalmente se le llama una sábana, era enorme el diario, y apenas tenía 4 páginas, un pliego. El texto se distribuía en 2 columnas, luego pasó a 3, y allí uno podía leer, por ejemplo, documentos oficiales, el día en que iban a llegar las diligencias acá en San Luis, y también el santoral.
Con cierta irregularidad también comenzó a editarse mucho después el Telégrafo, que el gobierno lo criticó duramente porque los anuncios que había contratado en él salían siempre fuera de tiempo. Más tarde vino el Oasis, un diario que tuvo dos épocas. Ese sí encontramos ejemplares en el archivo. Sí, y se hace referencia muy a menudo con el Oasis. Así es. La primera época fue de 1870 a 1876. La segunda de 1876 a 1890. Cambiaron los directores allí. Y el 6 de enero de 1893 iba a aparecer La Reforma, un periódico que prolongó su vida hasta el siglo XX, desapareciendo en 1943. Todos los periódicos de fines de 1800 se hacían en pequeñas imprentas y talleres tipográficos, muy rudimentarios. Ellos empleaban la composición a mano, es decir, letra por letra. Era una tarea artesanal que llevaba mucho tiempo y la impresión se hacía en máquinas planas. En septiembre de 1988, por ejemplo, podemos leer, si vamos al archivo, un aviso del Oasis donde pide peón de mano, joven, que supiera leer. Se le iba a pagar buen sueldo, esa era la promesa del Oasis. 20 años después también La Reforma publicaba otro aviso que decía muchacho que diera la vuelta a la rueda de la imprenta y repartiera los diarios. A partir del Oasis y La Reforma comienzan a aparecer en los periódicos los avisos comerciales. Antes no, era puro texto, que ya significaba el apoyo económico de la comunidad. Y no iban a depender exclusivamente del favor oficial para sobrevivir. Esto lo marca muy bien en su historia de la prensa, el periodismo en San Luis, Edmundo Tello Cornejo, que hizo una de las mejores investigaciones sobre la cantidad de periódicos, publicaciones que aparecieron hasta 1990 en San Luis, poco antes. Tenía una hemeroteca muy completa. Y se conserva también. Una hemeroteca que está en Villa Mercedes. Sí, y constituida por recortes, sobre todo, recortes de diarios. Pero bueno, sin embargo, el Heraldo, estábamos refiriéndonos al apoyo económico que le daban a través de los avisos comerciales. Pero sin embargo, el Heraldo, que era otro diario que iba a aparecer tiempo después, cuestionó en 1909 que entre los 4 diarios locales que en ese momento se publicaban aquí en San Luis, apenas llegaban a la docena de avisos comerciales. O sea que eran pocos los negocios que se animaban a anunciar en los diarios. Y llama la atención que para esa fecha hubiera 4 diarios acá en San Luis. Era mucho. Es llamativo. Y eso me lo marcó, ya vamos a escuchar enseguida una parte de la nota, Eduardo Rodríguez Sá, pero enseguidita nomás. Cómo a principios del siglo llegaron a haber 7 diarios y hoy en día tenemos uno. Pero bueno, y el Heraldo justamente reclamaba que ese no era el modo de proteger a la prensa en aquellos tiempos. Con tan pocos avisos. Sí. Un aspecto importante de estos medios es que casi todos tenían una orientación partidaria, como voceros del comité o del club. Eran la trinchera para expresar las ideas, muchos combativos con notas y artículos incisivos e incluso injuriosos, que aparecían siempre estos diarios en tiempos electorales y algunos, o muchos, después morían. Hasta el año 1943 el periodismo partidista repartió sus preferencias o apoyos entre los conservadores, los liberales y radicales, hasta 1943. Luego vendrían también diarios que iban a apoyar al peronismo, como el Democracia. Algunos lo blanqueaban, que eso es importante, y más viendo el desempeño de la prensa hoy. Algunos blanqueaban esa identificación con ciertos partidos políticos y los reafirmaban en la primera página. Por ejemplo, La Reforma, en la tapa decía, órgano del Partido Nacional. O El Pueblo, que era otro de los diarios. La leyenda reflejaba lo siguiente, sostiene los principios de la Unión Cívica Radical. También el Oasis, en un momento, escribe en la tapa, apoyamos la candidatura de Juárez Selman. Tal era la lucha que se vivía entre los partidos y los medios de prensa que no faltaron los desafíos a duelo a muerte, a sus directorios columnistas. Como así también los acostumbrados empastelamientos. No sé si alguna vez escuchó esa palabra, empastelamientos de las imprentas. Si uno revisa la historia de los diarios, la va a encontrar seguido esa palabra. Y no porque sea buena. En realidad consistían en ingresar a las imprentas y atentar con la edición del día. ¿Qué hacían? Desparramaban todos los tipos de letras en el piso.
Entonces uno tenía que pasarse después varios días juntando y ordenando Claro. No podía trabajar la imprenta. Un censo de diarios, periódicos y revistas que se realizó en 1914 en todo el territorio de la provincia, arrojó para San Luis que había 7 publicaciones que ocupaban 22 redactores y 48 personas en administración y talleres. Este no es un diario que lo refleje el librito de Tello. Lo encontramos allí en una de las publicaciones que se conservan en el archivo histórico. Pero de todos los diarios, quienes más larga vida alcanzaron fueron adictos al conservadorismo y liberalismo. La Reforma y la Opinión, cuya primera edición apareció el 16 de marzo de 1913, todavía hoy continúa saliendo, pero ahora, ¿con qué periodicidad, Adolfo? No La sé, Opinión. No sé en este momento. Naida. ¿Semanal? Semanal. Semanal. Había de todo, pero había una cosa que en los diarios fundamental, y es lo que ha ido perdiéndose. Normalmente el suscriptor de un diario compraba 3 o 4 diarios. Te digo, Celestina Cortine, Julio Luco, los profesionales, que compraban el diario La Prensa, La Nación de Buenos Aires y La Opinión o el San Luis. Te compraba un diario local y un diario nacional. Eran asiduos lectores. De eso había más o menos unos 400 clientes que eran temáticos. Tan es así que hay gente que tenía la colección de La Opinión durante 10, 15 años archivada, paralela a la que archivaba el diario. ¿Por qué? Porque la cuidaban, la guardaban, tenían todo y lo hacían encuadernar igual. Inclusive hubieron gente que escribía mucho y lo tenía todo coleccionado. Eso hacía de que la gente leyera mucho. El vespertino era mejor que el matutino, porque era el diario del día. Entonces no te podías competir la radio, en esa época venía la televisión. Pero vos dabas la noticia de hoy. Entonces nosotros trazábamos la edición y le sacábamos la noticia del día. El diario lo tenías que sacar el otro día. Le ganabas 12 horas. Era Qué recuerdo, ¿no? Qué importante la diferencia y ventaja que marca con respecto a los matutinos. Claro. Le ganábamos 12 horas. Claro. Salían antes con la noticia. El matutino salía en realidad con las noticias del día pasado, del día anterior. Claro. Bueno, ahí escuchábamos a Eduardo Rodríguez Sá, director y último propietario que tuvo el diario antes que lo adquiriera el Grupo Painé. Lo entrevistamos esta semana en un café, ¿se nota? Sí, claro. Y nos contó las distintas vicisitudes que atravesó antes de verse obligado a desprenderse del medio. Boicots del gremio gráfico, la presión de la Secretaría de Trabajo, el alejamiento de columnistas que ante la presión del gobierno desistían seguir colaborando. Incluso también la merma en los avisos de la guía profesional, que eran muy nutridas. Sí. ¿Se acuerda, Adolfo? Sí, claro. Era casi una especialidad del diario La Opinión. Y que según nos cuenta Eduardo, esa guía profesional permitía abonar 2 sueldos de empleados de la imprenta. Esto llevó a que La Opinión extremara su ingenio para continuar subsistiendo. Y ya no los sábados, porque La Opinión, en un comienzo, se editaba toda la semana menos los domingos. Pero ahora también le terminó sacando los sábados. El diario tenía 4 linotipos, de las cuales anduvieron siempre 3, porque una ni se ponía en funcionamiento. Eran 2 linotipos que le compramos al diario La Capital de Rosario, 2 8 y 2 5. De una 8 de esas no estuvo guardada. Y cuando el diario San Luis cerró y vendió, yo le compré una titulera que tenía el diario, que era un muchacho que era el dueño, entonces vino y me la vendió. Le compré la titulera y lo cambié el diario, de diario grande a 16 páginas chiquito en tablón. Y lo largaba con el rotoplano. Tenía una rotoplana. Claro, al menos el rotoplano. La compré por Hierro Viejo. Era de cárcel de Casero. Y lo traje este señor, César Arias, le armamos tornillo por tornillo, andaba en un relojito. Pero me lo saboteaban, yo eso no lo sabía, había un problema porque en la rotoplana muy importante era regular los frenos, porque tenía que el papel ir tenso. Bueno, entonces con el tiempo me di cuenta que lo que había un problema estaba adentro, ¿no frené? Porque lo pagaban ellos, es decir, alguien me lo pagaba y me sabotearon el diario. Me mandaron 1000 yemas de papel
un papel finlandés. Vos vieras lo que era una locura. Era para hacer revistas, no para hacer diarios. Muy bueno, satinado, los daban un papel hermoso. Y así que me llené de papel como por un año y pico, que era un alivio económico, porque nosotros el papel nos costaba $1.500, $1.600 por mes. Cuando faltaba el papel, ¿cómo se la rebuscaban? Había que buscar entre la imprenta de acá. Lo que pasa es que la imprenta de Celorrio estaba al frente, pero la imprenta de Celorrio fue la parte de la imprenta que tenía La Opinión antes. Se la vendió Mario Ponticelli, mi tío, a Celorrio. Entonces mi padre quedó con La Opinión y él con Celorrio quedó de imprenta. Entonces nosotros cruzamos, le pedíamos a él, después se lo devolvíamos. Íbamos los bolsos, nos vendía 2 remas de papel o 3 y teníamos. Es decir, el papel en esa parte lo arreglábamos. A veces hasta el papel de color lo tuvimos que tirar porque no había papel. Pero ya en eso no había problema. Esto del papel a color es una característica que uno también puede encontrar en otros de los medios impresos en aquel tiempo. En el archivo se los puede ver, de distinto color, incluso papel rosa. El diario de Opinión fue un medio decano, en el cual colaboraron plumas notables del periodismo, la política y también del ámbito literario. Nombres importantes que todavía hoy no olvida mencionarlos, Eduardo. Había un periodista, habían 2, ¿comprendés? Yo manejaba la parte motora de adentro. Hacía, desde que abría, barría, limpiaba, arreglaba el linotipo, veía el material, me había puesto una antena parabólica, traje una línea de Telan. Yo tenía un teletipo que andaba extraordinariamente bien, inclusive cuando no tenía el diario, la teletipo, porque el diario tenía una casilla de cacamate, inmensa, yo tenía una modernísima. Entonces, ¿qué pasa? Ellos venían y yo les juntaba de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, 11, todos los rollos. Y de venir los retiraban. Cuando los retiraban lo guardaban. Pero eso era un trabajo, una ayuda, porque en definitiva el diario necesitaba las noticias. Venía Darac, venía del Círculo Cultural, venían los escritores, venía doña María de Gatica Montevideo, Urbano Putarón. La Opinión tenía redactores, gente que escribiera, buenísima toda. ¿Y qué pluma? Y nadie te cobraba un peso. Nadie te decía, yo le voy a vender un artículo. Y fue viejo eso, porque antes de eso La Opinión tuvo Agüero. Antonio Esteban Agüero fue editorialista de La Opinión, años. Hugo Furcade, cuando terminó el diario, era editorialista, Sócrates Cortines, tenía una cantidad de gente. Pero era toda gente que lo hacía por amor y la lectura, hablar, escribir bien. Eso fue fundamental. Claro, cuando fueron apretando el diario se sentía, le iban sacando a la gente. Pero que se fueran al diario o al laburo del gobierno no estaba mal. ¿Sabés qué perjudicaba? Que se borraban de la suscripción, que se borraban el avisito de la guía profesional. Bueno, así escuchábamos entonces A Eduardo. Enseguida seguimos, Jorge, ¿Cómo no? con este espacio y con esta pregunta que vos hacías y contando un poco de historia. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo canto. Soy puntanito, señor, de chiquito a querenciado. Tierra del Chocho, Arancibia, el Casca, Alfonso y Zabalda, Antonio Esteban Agüero, la Finuri, quien les canta. Bueno, seguimos con este espacio aquí en Sonido Urbano de Invisible con Jorge Rosales y esta pregunta que él nos trajo hoy. ¿Diarios eran los de antes? Y sí, realmente una pregunta. Por ejemplo, una diferencia con los diarios de ahora. A ver cuál. En aquel tiempo, quien editaba un diario era porque tenía una imprenta, un taller de imprenta. Ajá. Hoy no necesariamente. O sea, uno edita un diario y lo manda a imprimir a otro lugar, a otra empresa impresora. Pero en aquel momento necesitaba tener un taller de imprenta. Entonces, por un lado hacía el diario y por el otro imprimía tarjetas, talonarios. Bueno, pero vamos a continuar repasando esta historia, ya nos queda menos. Dale. Dice, tras la experiencia del Heraldo, fue otro periódico
El Heraldo fue otro periódico que fundó en 1938 Constancio C. Vigil, hijo, junto a Mariano Celorrio. En 1943 aparece Democracia, que era de orientación peronista, como dijimos recién. Y luego, en 1964 comienza a editarse El Diario de San Luis, un medio que llegaba para renovar la práctica periodística e incorporaba nueva tecnología, como una moderna rotativa. Jorge Garro fue uno de los primeros linotipistas que tuvo el diario y que también nos recordó esta semana su paso por ese medio. Entré al diario de ayudante de linotipo. Estuvieron Julio, conversaríamos. Y bueno, y había un muchacho chino Sereno, que decimos, un linotipista de Río Cuarto, muy fabuloso. Y yo, como yo era el ayudante, yo tenía que, cuando se paraba la máquina, el linotipo, limpiar, ¿no? Estaba siempre detrás de él. Y me sabía decir, ¿te gusta el linotipo? Sí, me encantaba, verdad que me encantaba. Y yo, mirando ahí. Había media hora de descanso, ¿viste? Para tomar descanso. Claro, cualquier cosa. El chino no se lo tomaba. Me decía, vení, negro, me decía, vení, sentate. Y él me enseñó el linotipo. Con el Diario de San Luis, el recurso fotográfico también iba a tener una mayor presencia. Hasta la década del 30, los periódicos en San Luis prácticamente por la falta de medios no incluían fotos en sus páginas. En cambio, sí las exhibían en las pizarras informativas que tenían frente a sus redacciones y talleres de imprenta. Una estrategia que ellos empleaban para ir fidelizando a sus lectores, como también la costumbre de anunciar primicias y noticias de último momento tirando bomba de estruendo. Es una práctica habitual. Pero si en los primeros tiempos las publicaciones apelaban a estos recursos para competir por el lector, no se imagina lo que llegaban a hacer ahora los diarios. Por ejemplo, una podría ser ir retrasando el horario de cierre, esperando esa primicia o esa noticia de último momento que les iba a permitir vender mayor cantidad de ejemplares. Generalmente cuando había noticias de último momento se esperaba una vuelta que estaba la bandera. ¿Te acuerdas cuando salió la mujer perro que decían que asaltaba, que se peleaba por el cementerio del pobre, digamos? Bueno, y estaba un muchacho Pérez Gómez, que falleció también, que era así la parte policial. Jorge Gómez Pérez. Y le dice Jorge Gómez Pérez, me acuerdo, no sé si estaba, cuando Rubén Pérez se quedaba todas las noches, un aguante de Rubén. Dice, hoy va a haber novedades, ¿viste? Porque siempre tenía contacto con la policía, el Pérez Gómez. Va a haber novedades, parece que hoy van a agarrar sí o sí a la mujer perro. Vino la bandera como a las 11 de la noche. Dice, vamos, dice, la bandera no sé qué auto tenía. Vamos, dice Pérez Gómez, ¿viste? ¿No? Por allá, por la Santa Fe, por allá. Y ahí lo agarraron, que era un vaguito universitario. Se disfrazaba, ¿viste? Y lo agarraron. Y ese fue un día que se atrasó la edición por esperar esa noticia. Fue nota de tapa. ¿Viste? Nota de tapa. Sí, nota de tapa. Cayó la mujer perro y se acostó el diario. Y bueno. Sí, bueno. Recursos del periodismo. No, y vos no sé si te acordás en la época, bueno, que nos tocó trabajar juntos, por ejemplo, en el Diario de la República, cuando se demoraba, digamos, por alguna noticia que se estaba esperando, cómo empezaba la presión del todo el sector gráfico del taller. Claro, porque estaban clavados esperando a lo mejor una sola nota y no podían largar la tirada del diario. Así que bueno, venían las presiones del sector gráfico a los periodistas, ¿no? Para que apuraran el cierre, ¿no? Sí hay anécdotas para contar. Jorge se extendió un montón, incluso hasta contó que parte de la historia del Chacho Miranda. Ajá. Que fue uno de los primeros, no digo canillitas de San Luis, pero sí quienes vendía o voceaba el Diario de San Luis. Bueno, pero volviendo a Tello Cornejo y como para ya ir cerrando, el libro en el cual él investiga sobre la historia del periodismo en San Luis, él termina diciendo como una conclusión, dice que ojalá en el futuro el rumbo sea otro. San Luis los necesita. Una prensa representativa, dotada de los adelantos técnicos, de las comunicaciones, con la presencia de periodistas profesionales altamente capacitados. Una prensa seria, pone énfasis Tello, y suficientemente gravitante para que asuma el pleno rol de defender el terruño y sumarse al esfuerzo nacional.
Una prensa que asuma el rol del cuarto poder, tal como ocurre en las sociedades modernas, inquietas y progresistas. ¿Recuerdan ustedes cuál había sido la pregunta inicial del espacio? Sí. ¿Diarios eran los de antes? Bueno, tenemos una respuesta más. Y considero que la más indicada, de alguien que sigue siendo nuestro referente en el trabajo periodístico. Y con una vasta trayectoria en medios gráficos y radiales. Sobre todo también porque ha conocido los anteriores modelos de diario y los actuales. E incluso, y vale destacarlo, por su labor periodística. Mario, como te habías dicho, ¿diario eran los de antes? Es una pregunta muy general, pero eran los de antes. Mira, yo no reniego de ningún avance tecnológico, y los quisiera todos. Pero, claro, si vos ves la manera en que se trabajaban los diarios de antes, y vos tú alcanzaste a tener alguna experiencia en las imprentas anteriores a la época actual, y cómo se trabaja ahora, cuánta diferencia hay, ¿no es cierto?, en la elaboración de los diarios, muchísima, ¿no es cierto? El hecho de la instantaneidad y de la difusión inmediata de la información por parte de los portales web, de los mismos diarios que salen en papel, les cambia evidentemente la manera de trabajar a ellos. Aún con menos recursos que los que brinda la tecnología actual, me parece que los periodistas de antes tenían que trabajar de una manera que a mí me gustaba más. En que me parece que la manera en que se vivían los acontecimientos era un tanto diferente a lo de hoy, como que había una necesidad o un tiempo mayor para compenetrarse de las cosas que uno después iba a transmitir. Lo cual pareciera que está más de acuerdo aquellas prácticas con uno de los principios esenciales del periodismo, y en esto no hay ninguna creación personal, sino la asimilación de lecturas. Cuando te dice que cuál es el papel del periodista. El papel del periodista es dar fehaciencia de hechos que han ocurrido y que no pasaron ante sí. O sea, yo debo contar las cosas y tengo que convencer que las cosas fueron tal cual las cuento, a pesar de que yo no estuve en el momento en que las cosas ocurrieron. Pareciera que las prácticas periodísticas que exigía la tecnología anterior a la actual estaban más de acuerdo con poder investigar más profundamente los hechos. Y eso que los tiempos de producción eran de más horas, porque la tecnología también exigía más horas. A lo mejor el trabajo del periodista era como ahora, pero en cuanto al tiempo. Pero me parece que ese hecho, ese tiempo que transcurría entre el acontecimiento y que se daba a conocer, era como que permitía ir ajustando algunas cosas. No sé si estoy siendo claro en este tema. Me gustaban más los diarios de antes, sobre todo las imprentas de antes. Yo por ahí lo tengo escrito. Cómo sufrí yo cuando vi el cierre del viejo taller de la opinión, que era el taller uno de los talleres que yo había conocido, porque el tintineo de los tipos cuando caen en la linotipo, el olor a la nafta cuando se lavaba la tinta, para limpiar el plomo antes de mandarlo de nuevo al crisol para fundirlo, toda esa gama de olores, todos esos ruidos tan característicos que estaban para mí íntimamente asociados al diario, porque la redacción estaba ahí misma. No era como en los diarios de Buenos Aires, en que entre el taller y la redacción había 1 kilómetro de distancia, ¿no? No era así acá. Entonces vos vivías todo eso. Y pareciera que eso fue, digamos que aquellos diarios eran hechos con otras urgencias. Ahora, yo te dije que yo no reniego de ninguna tecnología y las quisiera a todas, porque creo que eso efectivamente ha contribuido a mejorar la actividad periodística. A lo mejor nos falta un poco más de análisis.
tal vez sería bueno. Pero, digamos, a mí me parece que pese a todo y a esta visión nostálgica que yo tengo, es mejor el periodismo ahora que antes. Lo veo más dotado de recursos para hacer los trabajos y para encontrar efectivamente el acercamiento a la verdad de los hechos. Si vos te pones a ver la cantidad de elementos de que uno dispone ahora para poder verificar una información, para buscarle vinculación a la información que vos estás dando, el contexto, para explicarte hechos, ahora tienes muchas más posibilidades. Hasta casi a lo mejor te llega a abrumar la cantidad de cosas a las que puedes acceder vinculadas con el tema local, suponte, ¿no? Pero tenés más elementos para hacerlo. Bueno, una clase de periodismo. Sí. Bueno, ahí entendemos qué un montón de cosas concreto también. la idea, Mario. Sí, también debemos decir que los diarios, la gráfica está en absoluta crisis, ¿no? Todo lo que es la prensa gráfica va siendo reemplazado por otras tecnologías, ¿no? Sí, así es. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. Hay una cosa... Pero no voy a poder venir por el Mundial. Ah, me asustaste. No, sí. Está bien. Vamos a estar hablando, porque el viernes que viene, ya previa al Mundial, vamos a estar hablando de fútbol, seguramente. No tenemos corresponsal en Rusia, pero vamos a aportar Y en nuestro bicicleta... material con respecto al fútbol. Y en Muy bicicleta te va a costar llegar hasta allá. Así que lo que sí tenemos que recordar también que todos los programas y todos estos espacios que se van realizando todos los viernes de Invisible con Jorge Rosales, después de finalizado el programa, se suben a la página de Facebook de Sonido Urbano. Así que si quieren repasar, si quieren escucharlos nuevamente, bueno, pueden escucharlos a través de la página del Facebook.